Testimonio de Blanca Berríos, 17 de agosto a las 11:24. Como atalayas de Dios cumplimos con llevar el mensaje. Y si usted no quiere creer, ore y pida confirmación a Dios, por lo que cada atalaya del Señor le habla al pueblo. Al que no le guste leer mucho, siéntase libre de pasarlo por alto, pero luego no diga que no se le dio el aviso. Esta madrugada, mientras suplicaba a Dios misericordia por su pueblo, por la palabra que ha estado hablando a través de diferentes siervos, tuve que tomar rápidamente lápiz y papel para escribir lo que me daba nuestro amado Padre Celestial. Y aquí, con mucho dolor, temor y respeto en mi corazón, lo comparto con ustedes. Solo me resta decir que el que tenga oído, escuche, y el que decida no creer, pues nada puedo hacer, sino solo seguir orando por ellos. Pedía a Dios misericordia por su pueblo, como la había tenido con el pueblo de Nínive, y en respuesta a esto fue lo que me dijo: yo envié a un solo Jonás a Nínive, y el pueblo escuchó, se humilló, y yo detuve mi mano, y no la destruí hasta años después. Que se levantó un pueblo nuevo, pues sus obras eran mucho más malas que las que se habían practicado. Mas en todos estos años, mi sierva, ¿a cuántos Jonases no he levantado en medio del pueblo? Alrededor del mundo entero he enviado y levantado a muchos Jonás en medio de mi pueblo, y aún así no creen y duermen, aun cuando les he dado voces de alerta. Mis amados, tuve que reconocer una vez más de que nuestro Padre es justo, y sus juicios todos justos son. Seguía el Señor diciéndome, mientras sentía y aún siento que mi corazón se parte en dos pedazos. A muchos aún en sueños les he hablado, y aún así no quieren hablar, ni advertir lo que les he mostrado, por miedo a que no les crean, a perder los puestos que tienen dentro de sus iglesias en las cuales hace años mi Espíritu Santo ya no habita, y ellos lo saben, pero han puesto sus puestos primero que a mí, sabiendo ellos que mi altar ha sido profanado en esos lugares, y les he dado hasta aviso de salir de dichos lugares, y no lo han hecho, porque dicen y piensan en los puestos que tienen ahí. Muchos no hablan con sus pastores por temor, pues saben que ellos no les creerán, y para ellos vale más la palabra de ellos, de los pastores, que mi propia palabra, aun sabiendo que quien les ha hablado realmente he sido yo, pues conocen mi voz. Ellos saben que mi espíritu no habita más en esos lugares, porque cambiaron mi palabra y mi mensaje, y han profanado no solamente mis altares, sino mi casa completa. Mas ellos están como la iglesia de Sardis, busquen en Apocalipsis 3, pues tienen nombre de que viven, y están muertos. Seguía diciéndome el Señor, otros están como la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3 del 14 al 20, tibios espiritualmente y navegando en dos aguas, que creen ser ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad, y no saben que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y a esos, si no se arrepienten, pronto los vomitaré de mi boca. Y otros están como la iglesia de Tiatira, busquen en Apocalipsis 2, 18 al 23, que ven y saben, porque les he mostrado y revelado cosas ocultas en las iglesias, que perseveran, mas no se han atrevido a abrir sus bocas, y han callado y tolerado, que Jezabel se siente en medio de ellos a profetizar, enseñar y seducir a mis siervos, haciéndolos fornicar y adulterar, aun a sus pastores, pues hace años que dejaron de ser míos, pues son unos adúlteros, pillos mentirosos y engañadores, mas siguen callados, permitiendo que mi nombre sea blasfemado. 3 ay me daba el Señor, ay, 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 porque vengo con retribución, a darles el pago del castigo que se merecen, y a los que les he mostrado y revelado también mi ira será sobre ellos por haberse callado y por no haber hablado, lo que por años, a otros por meses, a otros por semanas, y a otros apenas hace días les he revelado y han callado, y no han querido dar la voz de alerta, tendrán su paga.
Me decía el Señor: mi corazón aún tiembla de temor mientras les escribo, mis amados. No puedo evitar llorar. Seguía diciéndome: muchos consultan entre sí lo que les he dado, y unos a otros se ponen de acuerdo de que es mejor callarse, porque no serán escuchados. Se aconsejan unos a otros de que es mejor callar y no hablar. Todo es terrible, pero aquí viene lo peor, amados, pues el Señor me decía: vengo con mi espada a matar, a destruir. Voy a dejarlos muertos aún en los altares que ellos han profanado. Serán muertos aún en los bancos y sillas de sus iglesias. Aún a sus primogénitos quitaré de en medio de ellos, pues estoy indignado. Indignación hay dentro de mí. Y sabrán que según soy un Dios de amor, también soy un Dios de fuego consumidor, pues esa parte de mí muchos la han quitado de mi palabra. El Señor me llevaba a Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto fue apenas hace como 4 horas atrás o más. Mis amados, Dios es mi testigo de cómo tiembla mi corazón. Ya no hay marcha atrás, porque muchos de los que se encuentran en esa condición no creerán. Mas les suplico, mis amados, que si no quieren creer, por favor oren a Dios y pídanle confirmación de estas palabras, por favor. Sabemos que a un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Reconoce tu condición con Dios. Si Él te ha dicho que hables y denuncies el pecado, hazlo. Si te ha dicho que salgas de algún lugar, hazlo. Pero no permanezcas callado ante el pecado y la blasfemia. No permanezcas en un lugar donde ya Dios te ha dicho que salgas. Pues estás ahí esperando ¿qué? Mientras estés ahí a sabiendas de lo que está ocurriendo en ese lugar, te estás haciendo cómplice del mismo. Y más si Dios te lo ha mostrado y has permanecido callado, ya sea por miedo o por posición, pues Dios te llamará a cuentas. Y en el día que Dios comience a derramar su ira en ese lugar, no serás hallado por inocente ante Él. El Señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos, atalayas, niños, personas de todas edades, incluso a no creyentes y de muchas nacionalidades. Muchos de ellos ya habían recibido revelaciones, sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio. No es posible que todos se hayan inventado la misma historia. Incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños, confirmaciones, revelaciones, lo saben y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor, congregación, familia, cónyuge, amigos o porque prefieren pensar que fue imaginación suya. Lea Ezequiel 33, hermano, hermana, y anuncie lo que tenga que anunciar. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, regrese a sus brazos si está apartado, alerte a otros, y no se confíe de que se va en el arrebatamiento y en que usted no verá juicio simplemente por decir Señor, Señor. En muchas ocasiones en la Biblia Dios anunció a su pueblo antes de ejecutar juicio, para que se arrepintieran y se preparasen. Dios es amor, pero también es fuego consumidor contra el pecado y la maldad impenitente. Humíllese ante Él y pregúntele si esto viene de Él. La fecha de cumplimiento de este evento le corresponde solo al Señor, no a los hombres. Vea los enlaces a videos y artículos debajo de este video, incluyendo videos acerca de cómo no apoyamos ni publicamos fechas, y cómo aprendimos la lección al erróneamente publicar en el pasado un lapso de tiempo para la caída del asteroide para el 2014. Pedimos perdón en el pasado y volvemos a hacerlo, pero enfatizamos que nuestro error y el de otros no invalida la profecía, solo invalida las fechas. Los testimonios que vemos, escuchamos y recibimos a diario testifican que el Señor continúa hablando y advirtiendo acerca de este evento inminente.
Los preparativos mundiales de los gobiernos y la élite mundial con sus refugios, almacenes, bunkers, órdenes masivas de suministros, medicinas, agua, armamentos, movilización de militares, tropas, arsenales, también son prueba de que esperan algo grande a nivel global. Y vea los enlaces debajo de este video que muestran esos preparativos. Despierta, iglesia. Escriba a asteroideenruta@gmail.com o asteroidprophecy@gmail.com para recibir toda la información vía email, para que usted pueda imprimirla, fotocopiarla y repartirla y así advertir a otros. Dios los cuide y los amamos en Cristo. Amén. Que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y a esos, si no se arrepienten, pronto los vomitaré de mi boca. Y otros están como la iglesia de Tiatira. Busquen en Apocalipsis 2:18 al 23. Que ven y saben, porque les he mostrado y revelado cosas ocultas en las iglesias. Que perseveran, mas no se han atrevido a abrir sus bocas, y han callado y tolerado que Jezabel se siente en medio de ellos a profetizar, enseñar y seducir a mis siervos, haciéndolos fornicar y adulterar, aun a sus pastores, pues hace años que dejaron de ser míos, pues son unos adúlteros, pillos mentirosos y engañadores, mas siguen callados, permitiendo que mi nombre sea blasfemado. 3 ay me daba el Señor, ay, 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 porque vengo con retribución, a darles el pago del castigo que se merecen, y a los que les he mostrado y revelado también mi ira será sobre ellos por haberse callado y por no haber hablado, lo que por años, a otros por meses, a otros por semanas, y a otros apenas hace días les he revelado y han callado, y no han querido dar la voz de alerta. Tendrán su paga, me decía el Señor. Mi corazón aún tiembla de temor mientras les escribo, mis amados. No puedo evitar llorar. Seguía diciéndome, muchos consultan entre sí lo que les he dado, y unos a otros se ponen de acuerdo de que es mejor callarse, porque no serán escuchados. Se aconsejan unos a otros de que es mejor callar y no hablar. Todo es terrible y has permanecido callado, ya sea por miedo o por posición, pues Dios te llamará a cuentas, y en el día que Dios comience a derramar su ira en ese lugar, no serás hallado por inocente ante Él. El Señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos, atalayas, niños, personas de todas edades, incluso a no creyentes y de muchas nacionalidades. Muchos de ellos ya habían recibido revelaciones, sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio. No es posible que todos se hayan inventado la misma historia. Incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños, confirmaciones, revelaciones, lo saben y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor, congregación, familia, cónyuge, amigos o porque prefieren pensar que fue imaginación suya. Lea Ezequiel 33, hermano, hermana, y anuncie lo que tenga que anunciar. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, regrese a sus brazos si está apartado, alerte a otros, y no se confíe de que se va en el arrebatamiento y en que usted no verá juicio simplemente por decir Señor, Señor. En muchas ocasiones en la Biblia, Dios anunció a su pueblo antes de ejecutar juicio, para que se arrepintieran y se preparasen. Dios es amor, pero también es fuego consumidor contra el pecado y la maldad impenitente. Humíllese ante Él y pregúntele si esto viene de Él. La fecha de cumplimiento de nuestro Padre es justo, y sus juicios todos justos son. Seguía el Señor diciéndome, mientras sentía y aún siento que mi corazón se parte en 2 pedazos. A muchos aún en sueños les he hablado, y aún así no quieren hablar, ni advertir lo que les he mostrado, por miedo a que no les crean, a perder los puestos que tienen dentro de sus iglesias, iglesias en las cuales hace años mi Espíritu Santo ya no habita, y ellos lo saben.
pero han puesto sus puestos primero que a mí, sabiendo ellos que mi altar ha sido profanado en esos lugares, y les he dado hasta aviso de salir de dichos lugares, y no lo han hecho, porque dicen y piensan en los puestos que tienen ahí. Muchos no hablan con sus pastores por temor, pues saben que ellos no les creerán, y para ellos vale más la palabra de ellos, de los pastores, que mi propia palabra, aun sabiendo que quien les ha hablado realmente he sido yo, pues conocen mi voz. Ellos saben que mi espíritu no habita más en esos lugares, porque cambiaron mi palabra y mi mensaje, y han profanado no solamente mis altares, sino mi casa completa. Mas ellos están como la iglesia de Sardis. Busquen en Apocalipsis 3, pues tienen nombre de que viven y están muertos. Seguía diciéndome el Señor. Otros están como la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3 del 14 al 20, tibios espiritualmente y navegando en dos aguas, que creen ser ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad y no saben. Testimonio de Blanca Berríos, 17 de agosto a las 11:24. Como atalayas de Dios cumplimos con llevar el mensaje, y si usted no quiere creer, ore y pida confirmación a Dios, por lo que cada atalaya del Señor le habla al pueblo. Al que no le guste leer mucho, siéntase libre de pasarlo por alto, pero luego no diga que no se le dio el aviso. Esta madrugada, mientras suplicaba a Dios misericordia por su pueblo, por la palabra que ha estado hablando a través de diferentes siervos, tuve que tomar rápidamente lápiz y papel para escribir lo que me daba nuestro amado Padre Celestial. Y aquí, con mucho dolor, temor y respeto en mi corazón, lo comparto con ustedes. Solo me resta decir que el que tenga oído, escuche, y el que decida no creer, pues nada puedo hacer, sino solo seguir orando por ellos. Pedía a Dios misericordia por su pueblo, como la había tenido con el pueblo de Nínive, y en respuesta a esto fue lo que me dijo. Yo envié a un solo Jonás, a Nínive, y el pueblo escuchó, se humilló, y yo detuve mi mano, y no la destruí hasta años después. Que se levantó un pueblo nuevo, pues sus obras eran mucho más malas que las que se habían practicado. Mas en todos estos años, mi sierva, ¿a cuántos Jonases no he levantado en medio del pueblo? Alrededor del mundo entero he enviado y levantado a muchos Jonás en medio de mi pueblo, y aún así no creen, y duermen, aun cuando les he dado voces de alerta. Mis amados, tuve que reconocer una vez más de que no... Pero aquí viene lo peor, amados, pues el Señor me decía, vengo con mi espada a matar, a destruir. Voy a dejarlos muertos aún en los altares que ellos han profanado. Serán muertos aún en los bancos y sillas de sus iglesias, aún a sus primogénitos quitaré de en medio de ellos, pues estoy indignado. Indignación hay dentro de mí, y sabrán que según soy un Dios de amor, también soy un Dios de fuego consumidor, pues esa parte de mí muchos la han quitado de mi palabra. El Señor me llevaba a Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto fue apenas hace como 4 horas atrás o más. Mis amados, Dios es mi testigo de cómo tiembla mi corazón. Ya no hay marcha atrás, porque muchos de los que se encuentran en esa condición no creerán. Mas les suplico, mis amados, que si no quieren creer, por favor oren a Dios y pídanle confirmación de estas palabras, por favor. Sabemos que a un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Reconoce tu condición con Dios. Si Él te ha dicho que hables y denuncies el pecado, hazlo. Si te ha dicho que salgas de algún lugar, hazlo. Pero no permanezcas callado ante el pecado y la blasfemia. No permanezcas en un lugar donde ya Dios te ha dicho que salgas. Pues estás ahí esperando ¿qué? Mientras estés ahí a sabiendas de lo que está ocurriendo en ese lugar, te estás haciendo cómplice del mismo. Y más si Dios te lo ha mostrado. Dios, si Él te ha dicho que hables y denuncies el pecado, hazlo.
Si te ha dicho que salgas de algún lugar, hazlo, pero no permanezcas callado ante el pecado y la blasfemia. No permanezcas en un lugar donde ya Dios te ha dicho que salgas, pues estás ahí esperando ¿qué? Mientras estés ahí a sabiendas de lo que está ocurriendo en ese lugar, te estás haciendo cómplice del mismo. Y más si Dios te lo ha mostrado y has permanecido callado, ya sea por miedo o por posición, pues Dios te llamará a cuentas. Y en el día que Dios comience a derramar su ira en ese lugar, no serás hallado por inocente ante Él. El Señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos, atalayas, niños, personas de todas edades, incluso a no creyentes y de muchas nacionalidades. Muchos de ellos ya habían recibido revelaciones, sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio. No es posible que todos se hayan inventado la misma historia. Incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños, confirmaciones, revelaciones, lo saben y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor, congregación, familia, cónyuge, amigos o porque prefieren pensar que fue imaginación suya. Lea Ezequiel 33, hermano, hermana, y anuncie lo que tenga que anunciar. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Regrese a sus... Otros están como la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3 del 14 al 20, tibios espiritualmente y navegando en dos aguas, que creen ser ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad y no saben que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y a esos, si no se arrepienten, pronto los vomitaré de mi boca. Y otros están como la iglesia de Tiatira, busquen en Apocalipsis 2, 18 al 23, que ven y saben, porque les he mostrado y revelado cosas ocultas en las iglesias, que perseveran, mas no se han atrevido a abrir sus bocas, y han callado y tolerado, que Jezabel se siente en medio de ellos a profetizar, enseñar y seducir a mis siervos, haciéndolos fornicar y adulterar, aun a sus pastores, pues hace años que dejaron de ser míos, pues son unos adúlteros, pillos mentirosos y engañadores, mas siguen callados, permitiendo que mi nombre sea blasfemado. 3 ay me daba el Señor, ay, 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 porque vengo con retribución, a darles el pago del castigo que se merecen, y a los que les he mostrado y revelado también mi ira será sobre ellos por haberse callado y por no haber hablado, lo que por años, a otros por meses, a otros por semanas, y a otros apenas hace días les he revelado y han callado, y no han querido dar la voz de alerta, tendrán su paga, me decía el Señor. Mi corazón aún tiembla de temor mientras les escribo, mis amados. Aun cuando les he dado voces de alerta, mis amados, tuve que reconocer una vez más de que nuestro Padre es justo y sus juicios todos justos son. Seguía el Señor diciéndome, mientras sentía y aún siento que mi corazón se parte en dos pedazos. A muchos aún en sueños les he hablado, y aún así no quieren hablar, ni advertir lo que les he mostrado, por miedo a que no les crean, a perder los puestos que tienen dentro de sus iglesias, iglesias en las cuales hace años mi Espíritu Santo ya no habita, y ellos lo saben, pero han puesto sus puestos primero que a mí, sabiendo ellos que mi altar ha sido profanado en esos lugares, y les he dado hasta aviso de salir de dichos lugares, y no lo han hecho, porque dicen y piensan en los puestos que tienen ahí. Muchos no hablan con sus pastores por temor, pues saben que ellos no les creerán, y para ellos vale más la palabra de ellos, de los pastores, que mi propia palabra, aun sabiendo que quien les ha hablado realmente he sido yo, pues conocen mi voz. Ellos saben que mi espíritu no habita más en esos lugares, porque cambiaron mi palabra y mi mensaje, y han profanado no solamente mis altares, sino mi casa completa. Mas ellos están como la iglesia de Sardis, busquen en Apocalipsis 3, pues tienen nombre de que viven y están muertos.
Seguía diciéndome el Señor. Testimonio de Blanca Berríos, 17 de agosto a las 11:24. Como atalayas de Dios cumplimos con llevar el mensaje. Y si usted no quiere creer, ore y pida confirmación a Dios, por lo que cada atalaya del Señor le habla al pueblo. Al que no le guste leer mucho, siéntase libre de pasarlo por alto, pero luego no diga que no se le dio el aviso. Esta madrugada, mientras suplicaba a Dios misericordia por su pueblo, por la palabra que ha estado hablando a través de diferentes siervos, tuve que tomar rápidamente lápiz y papel para escribir lo que me daba nuestro amado Padre Celestial. Y aquí, con mucho dolor, temor y respeto en mi corazón, lo comparto con ustedes. Solo me resta decir que el que tenga oído, escuche, y el que decida no creer, pues nada puedo hacer, sino solo seguir orando por ellos. Pedía a Dios misericordia por su pueblo, como la había tenido con el pueblo de Nínive, y en respuesta a esto fue lo que me dijo. Yo envié a un solo Jonás, a Nínive, y el pueblo escuchó, se humilló, y yo detuve mi mano, y no la destruí hasta años después. Que se levantó un pueblo nuevo, pues sus obras eran mucho más malas que las que se habían practicado. Mas en todos estos años, mi sierva, ¿a cuántos Jonases no he levantado en medio del pueblo, alrededor del mundo entero? He enviado y levantado a muchos Jonás en medio de mi pueblo, y aún así no creen, y duermo. No puedo evitar llorar. Seguía diciéndome, muchos consultan entre sí lo que les he dado, y unos a otros se ponen de acuerdo de que es mejor callarse, porque no serán escuchados. Se aconsejan unos a otros de que es mejor callar y no hablar. Todo es terrible, pero aquí viene lo peor, amados, pues el Señor me decía, vengo con mi espada a matar, a destruir. Voy a dejarlos muertos aún en los altares que ellos han profanado. Serán muertos aún en los bancos y sillas de sus iglesias, aún a sus primogénitos quitaré de en medio de ellos, pues estoy indignado. Indignación hay dentro de mí, y sabrán que según soy un Dios de amor, también soy un Dios de fuego consumidor, pues esa parte de mí muchos la han quitado de mi palabra. El Señor me llevaba a Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto fue apenas hace como 4 horas atrás o más. Mis amados, Dios es mi testigo de cómo tiembla mi corazón. Ya no hay marcha atrás, porque muchos de los que se encuentran en esa condición no creerán. Mas les suplico, mis amados, que si no quieren creer, por favor oren a Dios y pídanle confirmación de estas palabras, por favor. Sabemos que a un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Reconoce tu condición con